propuestas ante la problemática de tu localidad. Destape Electoral. Las mujeres preguntan. Muy buenos días. Agradecer a todos los televidentes que en esta oportunidad nos sintonizan. Mi nombre es Natalia Arbildo y en esta oportunidad estoy presente en esta nueva etapa, en este nuevo programa denominado Las Mujeres Preguntan, que es un espacio que pretende construir ciudadanía, un espacio que pretende informar a toda la comunidad lambayecana acerca de las propuestas de los congresistas y acerca de nuestro panorama político actual, la coyuntura electoral que estamos viviendo. Agradecer nuevamente a Destape TV por la oportunidad que le da a los jóvenes para expresar su voz, para informar a toda la ciudadanía, y esperamos que este programa cumpla con sus objetivos, que son justamente informar y empoderar al ciudadano con respecto a las decisiones públicas y a esta gran decisión que se nos viene para este año 2016, que es la elección presidencial y la elección de nuestros congresistas, de nuestros padres de la patria. Sabemos que el panorama electoral trae de todo un poco. El panorama electoral es bastante complejo dentro de nuestro Perú, en un ámbito donde no existe una institucionalidad, donde no existen los partidos políticos y las ideologías pues prácticamente se encuentran extintas, sometidas únicamente a los intereses del momento. Entonces es un problema bastante preocupante que el día de hoy vamos a comentar como primer programa. Tenemos que tener en claro la visión de nuestro panorama político, cuál es la coyuntura actual que estamos viviendo. Para eso tenemos la presencia de dos invitados, dos jóvenes líderes, dos jóvenes políticos que se han venido ganando su espacio dentro de Lambayeque. Estoy hablando de Fernando Vigil y de Ernesto Zunil. Buenos días, saludarlos nuevamente y agradecerles por su presencia. Buenos días, Natalia, te agradezco por la cordial invitación, por la consideración para este primer programa y pues estoy presto para responder lo que las mujeres deseen preguntar. Buenos días, Natalia, también primero permíteme felicitarte por esta buena iniciativa. Sé que será una gran contribución para los lambayecanos poder escuchar la voz de mujeres jóvenes, ¿no?, sobre precisamente la coyuntura electoral que estamos viviendo, y en segundo lugar agradecerte también por la invitación. Estamos a disposición. Para este primer programa he querido contar con su presencia porque creo que es muy importante que la voz juvenil se exprese, ¿no? Entonces hay que dar a conocer a los televidentes, en primer lugar, cuál ha sido su trayectoria política, qué aportes han dado a la sociedad lambayecana, que nos hablen un poco de ustedes. Empiezo yo, muy bien. Bueno, yo soy Fernando Vigil, soy abogado, licenciado en Comercio y Negocios Internacionales. Actualmente desarrollando una maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad de Piura. Me dedico al ejercicio libre del derecho, tengo un estudio jurídico con mis padres. Es una tradición en la familia ser abogados y bueno, seguimos el mismo curso. Además también me dedico a la docencia universitaria en algunas universidades de la región Lambayeque, como la San Martín de Porres. Y bueno, dentro de mi participación política podría decir que no estoy afiliado a ningún partido político. Ideológicamente me defino como liberal. Creo que ningún partido tiene una coincidencia directa con la postura que yo defiendo, pero existen algunas personas que se han involucrado desde la perspectiva liberal en varios partidos políticos. Sin embargo, no he definido todavía necesariamente por quién es la persona que voy a votar. Y en cuanto a mi participación, digamos, directa en la sociedad, dentro del ámbito político, puedo decir que indirectamente estoy relacionado con la política porque escribo en un diario que se llama El Montonero, que es un portal digital, donde intento también dar a conocer mi posición política, analizar la realidad, indirectamente involucrado también con los jóvenes, cada vez que me piden colaborar de repente con alguna conferencia, alguna charla dentro de la materia, pero directamente involucrado, podría decir que por el momento no. De alguna forma también tuve la oportunidad de participar en la defensa de algunas iniciativas que creía que eran adecuadas, algunos proyectos de ley, como por ejemplo el caso del régimen laboral juvenil, con el que creo que la mayoría de los jóvenes estaba en desacuerdo. Sin embargo, defendí mi postura,
al igual que otros pocos jóvenes, y hasta el momento esa ha sido mi participación, ¿no? Perfecto, muchas gracias. También nos gustaría conocer acerca de ti, Ernesto. Bueno, en principio, mi nombre es Ernesto Zunini, soy lambayecano de nacimiento, padre de abuelos lambayecanos, soy sociólogo de profesión, egresado de la Pedro Ruiz Gallo y joven aún, me considero una persona comprometida principalmente con las causas sociales. Tengo estudios concluidos de maestría en gestión pública, he tenido también la oportunidad de desarrollar la docencia universitaria y de participar en distintos proyectos y programas sociales. Perfecto, o sea, tienen todas las credenciales para comenzar a hablar desde ya de este tema que es muy importante y que a todos los peruanos nos atañe, que es el panorama político electoral, ¿no? Sabemos que actualmente tenemos 17 planchas presidenciales porque ya se retiraron 2, y yo quisiera saber cuál es la lectura que ustedes tienen acerca de este panorama político, qué es lo que piensan, qué es lo que se viene, qué es lo que los peruanos deberíamos hacer, cómo deberíamos elegir, ¿no? Todas esas propuestas las vamos a conversar con ustedes. Quisiera saber su opinión con respecto a ese tema. A ver, Ernesto, si nos das tu... Bueno, yo honestamente, mi apreciación personal es que estamos en un panorama electoral algo desconcertante y quizás deprimente también, ¿no? Desconcertante pues porque hemos visto de que este panorama electoral, este proceso electoral presenta sus particularidades, no solamente por el ascenso vertiginoso de algunos candidatos del rubro, otros, sino porque también la fugacidad con la que estos aparecen y posiblemente desaparecen del escenario. Y deprimente porque pues, los partidos políticos, los líderes políticos no sintonizan con la población, ¿no? Tenemos un gran porcentaje de la población, alrededor del 40%, que todavía no decide por quién votar y tienen dificultades las organizaciones políticas para sintonizar con los intereses, con la demanda de la población, de la sociedad civil, y creo que esto se traduce en un debate político que poco deja por aprender a la ciudadanía. Exacto. A ver. Bueno, la postura que tengo es muy similar. Existe básicamente, en primer lugar, una crisis de institucionalidad en el país. No contamos tampoco con partidos políticos que estén lo suficientemente fortalecidos y que justamente también den participación inmediata a los jóvenes dentro de los mismos. Y por otro lado también existe una total improvisación de muchos candidatos que con el simple sueño de alcanzar el poder, sentarse en el sillón de Pizarro, pues han buscado algunos partidos que les han servido como vientres de alquiler, y en la actualidad están teniendo problemas respecto de eso, todo lo cual, como lo dije al inicio, demuestra pues una total improvisación, porque si no serían partidos improvisados, no estarían pasando por lo que están pasando hoy día, en el que les anulan las planchas presidenciales, tienen algunos problemas en cuanto al cumplimiento de requisitos ante el Jurado Nacional de Elecciones, y en líneas generales, pues, como lo dice aquí el compañero Zunini, existe esta necesidad de que los candidatos intenten sintonizar con lo que la gente realmente quiere, ¿no? Y muchas veces para intentar, pues, congeniar con la población, lanzan un sinnúmero de propuestas populistas que son muy parecidas pues a la etapa que ya vivimos en los años 90, en donde intentan congraciarse con la población pues regalando cosas, regalando dinero, ofreciendo cosas que seguramente en el largo plazo no van a poder cumplir, como lo hizo por ejemplo el actual presidente Ollanta ofreciendo pues el gas a 12 soles, que económicamente era inviable. En lo que estamos de acuerdo, y es claro, es que en el país hace falta la institucionalidad, ¿no? Que ahora se está jugando un partido muy importante con respecto al tema de las elecciones, pero definitivamente no existe la seriedad del caso porque las ideologías, las propuestas no son el centro ahora de esta contienda electoral, ¿no? Entonces, en esa línea yo también quería preguntarles cuál debería ser para ustedes el perfil de un candidato presidencial. Si bien es cierto, sabemos que no existen los mesías, no existe una persona que pueda cambiar solamente el país, pero yo quisiera saber cuál creen ustedes que es el perfil idóneo de un candidato presidencial, de una persona que deba dirigir los designios de ese país en este periodo que se viene. Ernesto, no sé si puede responder esta pregunta, y luego Fernando. Yo voy a ser lo más puntual posible con la respuesta, porque fíjense ustedes, yo veía hace poco cómo es que Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, en Argentina se despedía de Palacio Rosado rodeada de multitud, cómo es que Rafael Correa en la actualidad está por un tercer periodo, si no me equivoco, en el Ecuador, y sigue con olor a multitud, cómo es que Evo Morales, después de también un tercer periodo, ahora propone un cuarto periodo en Bolivia,
tiene alrededor de un 40% de respaldo de la población. Y cómo es que aquí en nuestro país, durante los últimos 30 años, 40 años, los candidatos presidenciales que llegaron a Palacio de Gobierno no tienen olor a multitud, sino es que tienen que salir por la puerta chica de Palacio de Gobierno y oliendo a cadáver político. En ese sentido, desde mi punto de vista, lo que necesita en primer lugar un candidato presidencial es bastante sentido común, porque lo que la gente pide es evidente, lo que la gente necesita es evidente. Tenemos problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de educación, y sin embargo lo que tenemos es algo completamente distinto. Estamos discutiendo hoy día sobre los plagios de la tesis de Acuña, sobre la edad de PPK, sobre los robos de los fujimoristas. Precisamente desperdiciamos oportunidades como esta para discutir temas de fondo, temas que le interesen a la ciudadanía, para poder educarnos cívicamente, ¿no? Asumir plenamente nuestros derechos y elevar la calidad de la discusión sobre asuntos que nos interesen a todos los peruanos. Ese es el primer requisito que debe tener un candidato presidencial: sentido común. Sentido común, perfecto. Ahora, Fernando, puntualmente, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué características crees que debe tener un próximo presidente del Perú? Básicamente tiene que tener capacidad de liderazgo, capacidad para poder dirigir políticamente no solo el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo, capacidad de negociación incluso con los congresistas o con las fuerzas políticas de la oposición, y lógicamente conocer la realidad, lógicamente tener, como dice Ernesto, ese sentido común que lo invite a reflexionar acerca de lo que realmente necesita la población. Y otro punto que creo que es muy relevante es no caer en el populismo. El populismo se encuentra presente en ideologías de derecha, en ideologías de centro, en ideologías de izquierda, y el populismo es bastante peligroso. Y vivimos actualmente, incluso con las propuestas de los candidatos, pues en esta vorágine de cosas que son realmente inviables. Por ejemplo, lo que ocurre, y lo que menciona Ernesto, lo que ha ocurrido en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, con su mismo esposo, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Ecuador, creo yo que es el resultado de una suerte de sistema populista que se ha instaurado en los últimos 10 años desde que asumieron el poder. Intentan congraciarse con la población para posteriormente pues comprar esos votos, no con dinero, sino con propuestas que ellos saben que van a tener contenta a la gente. Y cuando se acaba el Estado benefactor, empiezan a ver los problemas que están ocurriendo actualmente, por ejemplo, en el Brasil, o los problemas que han ocurrido en varios países de Europa del Norte. Entonces, el principal problema, creo yo, es el populismo. Y la principal característica que un candidato debería tener, que un futuro presidente debería tener, es, lógicamente, esa capacidad de liderazgo y esa capacidad de negociación y adhesión con la oposición. Perfecto, o sea, ustedes puntualizan que debe tener sentido común y liderazgo. Ha refutado el argumento en el cual mencionaste a Fernández de Kirchner, a Evo Morales. ¿Qué tienes que decir ante eso? Bueno, yo digo una sola cualidad, porque creo que el resto viene principalmente por añadidura, y si aún no lo consideramos así, creo que el sentido común es algo que pareciera poco pedir, pero que si nosotros juzgamos, ¿no?, por los resultados de los gobiernos de turno durante los últimos 30 años, es algo tan sencillo, es algo que parece muy poco pedir, pero que realmente es necesario. ¿Cómo podemos explicarnos nosotros que Ollanta, por ejemplo, que hoy sigue en Palacio de Gobierno, termine pues con una gestión presidencial para el olvido, ¿no? Que lo mismo haya sucedido con Alejandro Toledo, que en su momento logró canalizar las expectativas y las esperanzas de la población, que lo mismo haya sucedido con Alan García, ¿no?, terminando entre el 12, 10%, 8% de aprobación presidencial. Eso es algo que parece en nuestro país una película de nunca acabar. Y si nosotros nos damos cuenta, ha sucedido porque estas personas, estos partidos políticos, llegan a Palacio de Gobierno sintonizándose con la población, ¿no?, ofreciéndole un conjunto de medidas en favor de las grandes mayorías, pero finalmente gobernando de espaldas a ellas con pequeños grupos minoritarios. Y eso es lo que no está sucediendo en otros países. Yo sí considero que uno de los principios de la democracia es la alternancia en el poder, y esa es una de las cosas con las que discrepo, por ejemplo, en estos países en los cuales se ha visto por prolongados periodos de tiempo la participación de una sola propuesta política y particularmente de un solo líder, ¿no?
Sin embargo, considero que la base, el sustento de la democracia es que ésta tenga la capacidad para representar legítimamente las demandas que tiene la población. Y eso es lo que no está sucediendo en nuestro país. Eso nos damos cuenta también todos los ciudadanos lambayecanos, los ciudadanos peruanos en general, que nuestros gobernantes, nuestros representantes siempre terminan de manera ilegítima. No hay una legitimidad que lo sustente, no hay un baño popular, no hay un apoyo de la población. Y es bastante lamentable porque esto demuestra de que los gobernantes entran con una gran cantidad o una alta aprobación para el gobierno y terminan haciendo todo lo contrario. Es por eso que pierden la legitimidad. Entonces también un poco de coherencia en las propuestas de los candidatos y también en las propuestas contrastarlo con el ejercicio coherente de las propuestas que dieron en campaña. Ya aterrizando un poco más al panorama electoral peruano, ¿no? Justamente existen muchos candidatos, ya lo sabemos, existen 17 planchas presidenciales, lo cual permite que el voto se disperse, señores. Ese voto va a estar totalmente dispersado, no es un voto ideológico, no es un voto programático. Entonces, ahora vemos, por ejemplo, que existen dos fenómenos políticos, ¿no? En la mañana escuchaba un politólogo que comentaba acerca de este tema y decía que de una u otra manera Acuña y Julio Guzmán representan opciones outsider, él lo decía así, lo cual yo no concuerdo, pero creo que sí son nuevas opciones, porque son un nuevo fenómeno electoral, que están al margen del sistema político, del elenco tradicional que se le llama, ¿no? Entonces yo quería saber su percepción ahora sabemos que esos dos candidatos, tanto Acuña como Julio Guzmán, son totalmente cuestionados. Yo quería saber su percepción, en primer lugar, acerca de Acuña, que recientemente dio unas declaraciones, que dijo que no era plagio, sino era copia. Ahora, hay que analizar también toda esta coyuntura electoral, qué es lo que se viene con este tipo de candidatos. Bueno, en primer lugar, yo no considero que ninguno de los dos sean outsiders, porque por definición ninguno de los dos está fuera del sistema. Más bien, justamente cuando yo me refería de que esto es desconcertante y deprimente, decía que era desconcertante por la fugacidad con la que han aparecido y con la rapidez con la que se opacan, ¿no? Y también deprimente porque representan más de lo mismo. Ninguno de los dos candidatos está levantando una propuesta distinta. Lo que tenemos prácticamente es que son parte del coro o integran parte de la misma sinfonía que se viene tocando en nuestro país durante los últimos 30 años, que es la del imperio del libre mercado. Nadie ha discutido, por ejemplo, el rol que debe jugar el Estado sobre la participación de la inversión privada, que hoy afecta en mucho a la población en distintos sectores, por ejemplo en el sector combustible, en el sector vivienda, en el sector salud, en el sector educación, la participación, también en el sector de minas, por ejemplo, la participación de la inversión privada, creo yo que es uno de los temas que debe de estar en discusión actualmente sobre el proceso electoral y que sin embargo ninguno de los candidatos que forman parte de las 5 primeras opciones, a juzgar por los sondeos de opinión, la ha puesto en cuestión. Por lo tanto, esto de outsider creo que es un cliché que ellos mismos se han autoatribuido para poder posicionarse dentro de las encuestas. Recordemos también que Julio Guzmán, desde la primera entrevista en la cual se dio a conocer a los medios de comunicación, se presentó desde ya como un outsider, ¿no? Que ha sido una etiqueta prácticamente autodenominada para posicionarse dentro de este panorama electoral, ¿no? Fernando, ¿qué opinas acerca de esto ya con respecto al tema específico también de la tacha, de la posible tacha de la candidatura de Julio Guzmán? Recientemente ayer el jurado especial se ha pronunciado. Quiero saber tu opinión, porque hay personas que dicen que deben dejarlo competir y hay otras voces que dicen que no. Quería saber cuál es tu posición con respecto a este tema. Bueno, como lo dije al inicio, creo que lo que está ocurriendo con la candidatura de Julio Guzmán representa justamente toda esta gama de improvisación, empezando porque no tiene un partido político. También no se ha definido ideológicamente. Él dice que no importa ser de derecha, no importa ser de izquierda. Él se ha colocado más o menos al centro, aunque no lo dijo. Sin embargo, pues todo lo que está aconteciendo con su candidatura pues representa esta improvisación, esta falta de planificación, de repente este interés de alcanzar a como dé lugar el sillón de Pizarro. Y obviamente lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones es dar cumplimiento estricto a lo que la ley señala. Las leyes y las reglas tienen que ser igual para todos, ¿no?
de repente puede ser que como está ubicado ya en el segundo lugar, según lo que indican las encuestas, pues está con todos los focos puestos sobre su candidatura, y un poco se ha dejado de lado también otros candidatos que también tienen, pues, más allá de no tener quizás problemas formales de cumplimiento de requisitos para postular, tienen pues un rabo de paja tremendo que incluso amerita pues que se haga instrucción por algunos delitos que pueden también afectar esa candidatura. Pero en líneas generales, lo que más le conviene ahora a Julio Guzmán es dilatar lo más posible este trámite que está haciendo ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque si bien es cierto, lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones esta semana ha sido justamente confirmar el fallo que ya había emitido el Registro de Organizaciones Políticas, ¿no? Y lo que se ha cancelado básicamente, lo que se ha anulado básicamente es la inscripción pues de sus estatutos y del Tribunal Electoral Nacional y de la formalidad para poder pues convocar al candidato y elegir al candidato que represente ese partido. Entonces tiene aún la posibilidad de interponer recursos respectivos ante el Jurado Nacional de Elecciones, y a pesar de que el Jurado Electoral Especial ya haya, digamos, no aceptado su plancha presidencial y la de sus vicepresidentes, lógicamente él aún tiene la facultad para poder interponer los recursos respectivos. Y lo que más le conviene es ir ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque ahí seguramente va a buscar la adhesión del Pleno a través pues de esta petición de principios constitucionales, como es el de ponderación. ¿Es más importante que yo participe en política o es más importante cumplir con un requisito formal electoral? Entonces seguramente, ya que existe bastante presión por parte de los jóvenes que lo están apoyando, y también por parte de algunos medios de comunicación, lógicamente puede que tenga todas las de ganar, buscar la mayoría en la adhesión en el Pleno del Jurado y finalmente lograr inscribir su candidatura, ¿no? Perfecto. Y Ernesto, ¿tú qué piensas con respecto a este tema, ¿no? Al tema, ¿deben dejarlo participar? ¿No deben dejarlo participar? ¿Crees que esta coyuntura que está viviendo él como candidato presidencial le suma a su campaña, le resta, lo detiene? ¿Cuál es tu percepción con respecto a este tema en específico? Bueno, Julio Guzmán en diciembre del año pasado era un desconocido. Tú mismo lo dices, él se ha atribuido, se ha autodenominado outsider justamente para permitirse posicionarse en la opinión pública y en el electorado. Esto revela que hay demasiada improvisación en su participación. Este es un partido electoral, es un partido político con fines exclusivamente electorales, ¿no? Se ha organizado en torno a la candidatura de Julio Guzmán, crece en torno a la candidatura de Julio Guzmán y se mantendrá vivo en la medida que Julio Guzmán se mantenga vivo. Ahora, yo creo que si nosotros queremos institucionalidad para nuestro país, tienen que respetarse las reglas del juego democrático y tiene que respetarse la formalidad. Creo, y aunque no le guste a muchas personas que ven a Julio Guzmán como una alternativa distinta, la cual yo discrepo, creo que el Jurado Nacional de Elecciones está fallando acorde a ley y ha sido muy respetuoso de las competencias y de las competencias principalmente que le da el Estado peruano para poder dar admisión o descartar la candidatura de Julio Guzmán, que no es el único candidato, esto es lo que hay que decir, no es el único candidato que hoy por hoy está siendo cuestionada su candidatura. Hemos visto, por ejemplo, para regresar al caso de Lambayeque, que acaban de impugnar la candidatura de Willy Cerrato por mentir en su hoja de vida. Entonces, algo similar está pasando con la candidatura de Julio Guzmán. Lo que sucede es que efectivamente es un candidato que ha crecido muy rápidamente, que ha canalizado las expectativas del electorado, y es ahí donde el tema se politiza y se vuelve un poco más complejo de resolver. Pero yo creo que si demandamos institucionalidad, tenemos que respetar los mecanismos formales y las competencias establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones, que es la institución autorizada para normar, regular y dar luz verde a la participación de los partidos políticos en este proceso electoral. Desde ese punto de vista, creo que hasta el momento la participación del Jurado Nacional de Elecciones ha sido impecable. Exacto. Y solamente para acotar un pequeño punto a propósito de lo que menciona Ernesto, si el señor Julio Guzmán se cree la alternativa diferente y cree que puede hacer el cambio en el país, pues lógicamente que demuestre por respetar lo que señalan las reglas de juego y simplemente pues dar estricto cumplimiento a lo que el Jurado Nacional de Elecciones va a dictaminar. Claro, para informar un poco, recientemente, el día de ayer específicamente, le han dado 2 días para subsanar, ¿no? Hoy día está presentando... Lo cual dicen, según los militantes también de Todos por el Perú y diversos analistas políticos,
que es una cuestión bastante fácil, ¿no? Que prácticamente va a seguir en competencia, va a bregar por este puesto a la presidencia. Entonces esperemos también, particularmente, y una opinión bastante personal, es que es bastante lamentable el tema de que se trate de deslegitimar al Jurado Nacional de Elecciones. Es preocupante porque es una de las pocas instituciones, creo yo, que en el Perú goza con un grado de legitimidad, ¿no? Lo que sucede, Natalia, si me permites, es que justamente esta oportunidad, porque yo creo que ha sido una oportunidad para Julio Guzmán, en la cual el Jurado Nacional Electoral ha cuestionado la forma como es que él ha sido elegido dentro de su partido, legítima y legalmente, o sea, con todos los mecanismos que la ley le permite, ha tenido su toque de condimento, ¿no? Es decir, ha sido aprovechada también por el candidato Julio Guzmán para exhibirse ante los medios de comunicación como un candidato víctima, que está siendo maltratado, que no se le permite su participación, y lo cual, bueno, creo yo que es parte de una estrategia política que él tiene derecho a realizar, pero lo lamentable es que se ponga en cuestión la institucionalidad y la transparencia de este proceso electoral. Exacto, incluso también Renzo Reyardo, que recientemente se ha retirado de la contienda presidencial, él dice pues que se retira porque este proceso electoral está contaminado, ¿no? Deslegitimando también un poco este proceso que se viene, dicho sea de paso, una decisión bastante importante para los peruanos. Yo creo que hay que esperar con paciencia y esperando pues que la democracia triunfe. Yo creo que desde ya Julio Guzmán está polarizando el voto, porque ya en sus declaraciones él pues ha dicho que él es la opción de la democracia, mientras que toda esta maniobra vendría a ser del fujimorismo, ¿no? Que representa la dictadura, que representa el continuismo, esa dictadura que nos oprimió por tanto tiempo los peruanos y que vulneró los derechos, ¿no? Sí, y justamente esto está catapultando aún más a Julio Guzmán, porque como dices tú, se está victimizando y se está encaudillando, ¿no? Y la gente lo ve pues como el candidato que está siendo maltratado, que está siendo perseguido por el gobierno de alguna forma, por los grandes intereses, en fin. Incluso el mismo diario internacional The Economist ha sacado un artículo bastante interesante donde de alguna forma respalda la candidatura de Julio Guzmán y dice que no importa la formalidad, sino lo que importa es la posibilidad o el derecho que él tiene de participar en la vida política, ¿no? Y ahora que ya hablamos de los primeros lugares en las encuestas, los que están repuntando, quería hablarles de los candidatos, quería preguntarles acerca de los candidatos nuevos, ¿no? Que así le llama la población, de aquellos que en redes sociales se encuentran a la orden del día, ¿no? Específicamente de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea. Quiero saber su opinión. Si bien es cierto, ellos representan una alternativa distinta, creo yo, porque uno pues se define como de izquierda, quien es Verónica, y Barnechea, que es una opción más de centro, que recientemente ha aparecido en el panorama político electoral, ¿no? A raíz de las distintas entrevistas que lo han posicionado de una u otra manera en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a estas candidaturas? ¿Las saludan o no? ¿Piensan que es producto de la improvisación? A ver, Fernando, si puedes empezar respondiendo esa pregunta. Bueno, particularmente creo que estos dos candidatos, tanto Verónica Mendoza como Alfredo Barnechea, me parecen propuestas bastante interesantes. Considero que son aquellos candidatos que tienen, pues, de alguna forma una trayectoria bastante limpia e intachable. Considero también que tienen las mejores de las intenciones, aunque particularmente no comparta las propuestas en la mayoría que defienden. Sin embargo, también ayuda a que la población se dé cuenta que existen otras posiciones políticas en las que ellos podrían también verse representados, ¿no? Y saludo de alguna forma que ellos puedan participar en las elecciones, y a pesar de aún contar con un porcentaje, digamos, no tan alto, a diferencia de los demás candidatos o de los 5 primeros, pues de alguna forma están demostrando que se puede hacer política y se puede hacer política limpia, ¿no? Ernesto. Y creo que incluso Alfredo Barnechea ya figura en la encuesta que se va a publicar el día de mañana, me parece 21, que es la que saca Perú 21, de Datum, figura ya en el 4º lugar, no sé si me equivoco, incluso dicen que ya pasó a Alan García. Entonces está funcionando de alguna forma esa estrategia política que está utilizando a través de las redes sociales y su adhesión con los jóvenes. Ernesto, hace un momento comentaste de que ni Acuña ni a Julio Guzmán te parecen outsiders propiamente dichos. Verónica y Barnechea, a tu opinión, ¿son outsiders? ¿Cuál es tu visión política acerca de esas dos candidaturas? Bueno, primero tú dijiste si saludábamos o no estas candidaturas. Yo creo que
Si creemos en la democracia, todas las candidaturas son bienvenidas, todos tienen derecho a participar. Entonces el saludo es protocolar, es automático, ¿no? Yo soy una persona que considera que todo es democracia, ¿no? Entonces, efectivamente creo que estas candidaturas forman parte de este panorama desconcertante, porque una de las preguntas que arrojaba la fugacidad con la que apareció y de repente se podría extinguir Julio Guzmán era: ¿podría haber en un solo proceso electoral, en el margen de 2, 3 o un mes, la presencia de 2 o 3 candidatos que crecen al mismo ritmo y que se posicionan por igual? Porque eso es lo que está anunciando la aparición particularmente de Alfredo Barnechea y en segundo lugar de Verónica Mendoza, quien yo creo en el primer caso, en el caso de Barnechea, en los próximos sondeos de opinión va a aparecer, y yo creo que con algo posiblemente por encima del 5%, lo cual le abriría las puertas para avanzar a este quintil, ¿no?, de candidatos que está en la parte superior electoral. Ahora, no creo que signifiquen outsiders, ¿no? O sea, en el sentido electoral de la palabra está por verse, pero en el sentido estricto de la palabra, ninguno de los dos significa outsiders, porque nadie está cuestionando, nadie está planteando cuestionamientos de fondo al sistema, y eso es legítimo, porque a nivel internacional tampoco hay referentes, ¿no?, como para hacer un cuestionamiento de fondo al sistema, pero sí me parece que contribuyen a la pluralidad política, porque sus ideas no están en línea justamente con estos candidatos que están liderando las encuestas, dentro de los cuales está Julio Guzmán y César Acuña, ¿no? Ellos no han planteado, por ejemplo, lo que está planteando Barnechea, la constitución de un estado de bienestar, no han planteado una nueva constitución política como le está planteando Verónica Mendoza vía referéndum. Entonces, esto permite justamente que todos los ciudadanos tengamos más alternativas para evaluar, ¿no? No solamente se concentren en pequeñas reformas que desde Keiko Fujimori hasta César Acuña y Alan García plantean hacer al Estado, ¿no? Pequeñas reformas en educación, pequeñas reformas en salud, invertir 100 soles acá, invertir 200 soles allá, sino en plantear cuestiones de fondo, es decir, cuál es la participación que debe tener el Estado para la defensa de los intereses de la nación, para garantizar los derechos sociales, económicos de la población, y cuál es la participación que debe tener el sector privado. Es posible, por ejemplo, la construcción, como lo propone Barnechea, de un estado de bienestar, prescindiendo de la participación del Estado en los sectores estratégicos de la economía nacional. Ese tipo de preguntas creo que son las preguntas de fondo y las que permiten que se abran debates con un mayor nivel de profundidad, ¿no? Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos con Las Mujeres Preguntan, con mucho más temas. Ayuda para a conocer a fondo a tus candidatos y sus propuestas ante la problemática de tu localidad. Destape Electoral. Las Mujeres Preguntan. Destape TV te ayuda a conocer a fondo a tus candidatos y sus propuestas ante la problemática de tu localidad. Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque, con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú. Te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbre y de tu tradición, del que vive orgulloso. Regresamos con el programa Las Mujeres Preguntan, con la presencia de Ernesto Zunini y Fernando Vigil, quienes nos están hablando acerca del panorama político electoral. Yo quería también preguntarles específicamente de este tema que está remeciendo a la sociedad, al Perú, que es con respecto al derrame de petróleo, ¿no? Ya sabemos que una candidata presidencial, quien es Verónica Mendoza, ha visitado esta zona afectada.
y yo quiero saber cuál es su opinión, porque es bastante lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. A ver, Fernando, si puedes empezar dándonos tu opinión acerca de este tema tan trascendental. Sí, bueno, quiero ser puntual con respecto a esto y creo que demuestra pues la crisis en la que de alguna forma se encuentran algunas empresas estatales. La ruptura de este oleoducto en la selva peruana, pues, perdón, en el Perú, al interior del Perú, demuestra pues justamente esta falta de renovación de la infraestructura del oleoducto que data más o menos de 1970, ¿no? Entonces ha sido una negligencia total, no solo por parte de Petroperú, sino también por parte de todos aquellos organismos reguladores ambientales que tendrían que haber ido a fiscalizar y saber que efectivamente este problema iba a ocurrir, ¿no? Y ha habido pues una total falta de interés por mejorar la infraestructura en ese lugar, ¿no? Exacto. A ver, Ernesto, aquí también hablan acerca de un tema trascendental también, que es el rol del Estado, que ambos discrepan acerca de este tema. Yo quería saber si tú crees que ese es un tema netamente estatal, Ernesto, o crees que ya obedece a otra lógica, este derrame de petróleo. Bueno, Petroperú es una empresa que está atada de manos, ¿no? Eso hay que decirlo. Petroperú constantemente viene siendo acechada por los grupos de poder económico. Lo vimos cuando se quiso invertir en la reflota de la refinería de La Pampilla, entre otros casos. Ahora, ¿es algo que hay que lamentar? Por supuesto que sí, es un atentado contra el medio ambiente, es algo que realmente deja mucho que desear, pero no es algo que se le pueda atribuir solamente a Petroperú en su condición de empresa estatal, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que hay decenas de empresas a lo largo y ancho del territorio nacional que vienen siendo multadas por la OEFA, que es el órgano fiscalizador ambiental del país, y que prácticamente las multas no se hacen efectivas. ¿Qué es Cerro de Pasco en la actualidad? Principal centro minero históricamente del país, ¿no? O sea, es uno de los principales centros mineros desde hace muchos años en nuestro país, y hoy se ha convertido en una ciudad inhabitable, ¿no? Que ha tenido que ser relocalizada porque justamente la contaminación, la polución ambiental es insostenible, no permite las condiciones mínimas necesarias para que la gente en esa zona tenga calidad de vida. Nuestro país, que es un país históricamente minero, debería de ser un país que destaque en tecnología minera, por ejemplo, que destaque en profesionales conocedores de la ingeniería minera, pero en lo único que destaca es en la producción y en la venta de la materia prima, más no en el desarrollo industrial, más no en el desarrollo de productos derivados de estos, y esto no se refleja, obviamente, no tiene una mínima contribución más allá del pago de impuestos al desarrollo nacional. Entonces, evidentemente esto que ha sucedido con Petroperú es una puerta abierta, ¿no?, para cuestionar justamente la participación del Estado y de la inversión privada en el control de las materias primas en nuestro país. Exacto, es bastante lamentable también si anteponemos más allá del tema de si va el Estado o no va en estas cuestiones. Creo que es un tema también de ciudadanos, ¿no?, de cómo se ve afectada la población, porque sabemos que esto va a traer nefastas consecuencias, es una hecatombe ambiental prácticamente, ¿no? Y bueno, Fernando, tú eres economista de Bueno, no soy economista, soy eres abogado y especialista también en temas de economía, sí, conocedor acerca de este tema, y tú, Ernesto, en temas de sociología. Yo quería preguntarles acerca justamente del tema que estabas comentando, Ernesto, que es con respecto a la minería, ¿no? Recientemente ha salido un titular en La República en donde habla que la minería salvó una vez más al PBI, ¿no?, que crece, y prácticamente habla acerca de la extracción del cobre, ¿no? Y también, como segundo lugar, la pesca. Yo quería preguntarles a ustedes cómo ven el modelo económico peruano, ¿no? Muchos dicen que es un modelo primario exportador, que no ha desarrollado una industria y que únicamente se está basando en la extracción sin desarrollar mucho más allá de las potencialidades que tiene el Perú, ¿no? ¿Cuál es su visión acerca de esto? Tú, Fernando, como conocedor de temas de economía, y también tú, Ernesto, acerca de temas de sociología, ¿no? A ver, Fernando. Bueno, creo que el modelo económico instaurado por la Constitución del 93 en su momento fue el más adecuado. Creo que cualquier candidato, independientemente si ganaba Vargas Llosa o Alberto Fujimori o el candidato que sea, tenía que aplicar los remedios necesarios para poder salvar la economía que estaba pues
atiborrada de toda esta suerte de crecimiento estatal, regulador y controlador, de un banco central que no era independiente y que era simplemente una máquina de hacer dinero y que generó esta hiperinflación, la más alta del mundo en la historia. Entonces, creo yo que el modelo sí es el adecuado. El problema es que el modelo no se ha ido actualizando a lo largo del tiempo, y hay que ser claros en esto y reafirmar que hasta 1993 o hasta antes de la Constitución del 93, cerca o más del 60% de la población en el Perú era gente que vivía en condiciones de pobreza. Esto a la actualidad, en el lapso de los últimos 25 años, se ha reducido de forma notable a menos del 20%. Entonces, el modelo sí ha servido para que las personas, de alguna forma, aunque no es un modelo 100% liberal, como algunos lo catalogan, tiene algunas gotas de reformas liberales que han permitido que la economía crezca, que han permitido que la gente pueda desarrollarse, que han permitido que la pobreza se venga reduciendo. Sin embargo, el modelo no se ha actualizado. Después de las reformas que hicieron en 1993 o hasta 1994, el modelo no se actualizó jamás. Hemos seguido, después en el gobierno de Alejandro Toledo, en el gobierno de Alan García y en el último gobierno, que es el gobierno del presidente Humala, hemos seguido en piloto automático. Las reformas que tendrían que haberse hecho no se hicieron. Entonces, aquí la idea no es cambiar el modelo económico. Sería, creo, un error craso intentar reformular el modelo económico, creer que el Estado tendría que regular absolutamente el mercado, porque esto ya está demostrado. Los países que gozan de mayor libertad económica en el mundo son países realmente desarrollados, en donde la calidad de vida es extremadamente buena. Son países muchas veces bastante desiguales, pero la gente vive extraordinariamente bien. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, Hong Kong, tenemos Singapur, Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y el mismo Chile. Son países en donde, si bien es cierto, no se aplica una economía 100% liberal, el Estado de alguna forma regula en algunos aspectos, pero a diferencia de varios países en América Latina, a diferencia del mismo Perú, son países que gozan de un alto índice de libertad económica. Entonces, la idea aquí no es cambiar el modelo, es actualizarlo. Lo único que debemos exigir de un candidato no es que nos otorgue más cosas, no es que implemente más programas sociales para ayudar a la gente. Lo que queremos y lo que la gente realmente quiere en el fondo es un Estado que garantice condiciones de libertad para que cada quien pueda alcanzar su proyecto de vida. Si el Estado se mete a regular la economía, a controlar precios, a decir qué es lo que se tiene que producir o qué es lo que se tiene que dejar de producir, estamos atentando contra el accionar libre de las personas. Cuando el Estado controla y regula la economía, atenta contra la libertad de las personas, está atentando contra ese derecho que tienen las personas a alcanzar el proyecto de vida sin que nadie interfiera en él. Ernesto, ¿cuál es tu percepción acerca de esto? ¿Crees que el Estado debe, no debe intervenir? ¿Qué opinas del modelo económico actual? Primero tengo que señalar que esta es una discusión que no está zanjada en ningún lado del mundo. Definitivamente. No hay una receta ideal para poder alcanzar, entre comillas, el país desarrollado que todos quisiéramos ser. Es más, una de las cosas que me preocupa a mí justamente cuando hablamos de que tenemos 17 candidatos a la presidencia de la República, es que esto sería un indicador de que los peruanos no nos ponemos de acuerdo sobre lo que queremos con nuestro país. En nuestro país, a partir del año 90, se ha aplicado a rajatabla las recomendaciones del Consenso de Washington, ¿no? Las recomendaciones de Milton Friedman, de Friedrich Hayek, que son los padres del neoliberalismo. Toledo dijo de que esa situación iba a cambiar, Alan García dijo que esa situación iba a cambiar, Ollanta Humala dijo que esa situación iba a cambiar, y nada ha cambiado. Lo único que se ha hecho son la participación del Estado en programas sociales para aliviar la pobreza, y los resultados son muy pobres. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Fernando qué es lo que él piensa acerca del derecho a la vivienda, acerca del derecho a la salud, acerca del derecho a la educación, porque aquí no se trata de libertades solamente para prosperar, para emprender, para ejercer libremente nuestros derechos económicos, sino se trata principalmente de pensar en el ser humano, ¿no? Y que en nuestra condición de seres humanos nosotros tenemos una dignidad que es intrínseca, es decir, que nuestra condición de seres humanos nos da el derecho a tener una vida digna. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que abordar esta discusión, ¿no? Es decir, cuáles son los derechos que debe de garantizar el Estado y cuáles son los derechos que se pueden dejar al libre mercado. Porque decimos, se ha reducido la pobreza,
Pero ¿de qué pobreza estamos hablando? Por ejemplo, el INEGI el año pasado ha señalado que el 22,7% de la población sigue en estado de pobreza. Pobreza monetaria, ¿qué es lo que significa? Que esta gente que gana más de 320, 340 soles al mes ha dejado de ser pobre. ¿Se puede realmente en nuestro país, en nuestra región, con 300, 400 soles al mes mantener una familia? ¿Se puede cubrir los servicios de salud, de educación? Que estoy seguro que Fernando me va a decir, esto es algo que hay que dejarlo al mercado. Si lo dejaríamos al mercado con 400 soles mensuales, podemos tener una vida digna que nos permita acceder a salud, a educación, que nos permita tener agua, luz. Hoy día está en discusión, por ejemplo, la privatización de Sedapal, ¿no? Entonces, de esa es la pobreza que estamos hablando. Ese porcentaje en los pueblos originarios amazónicos de nuestro país se eleva al 60%. Entonces, ¿realmente el modelo está funcionando? ¿Realmente este modelo primario exportador es sostenible en el tiempo, ¿no? ¿O necesita ser revisado? Eso es algo que creo que hay que discutir en este proceso electoral. Es importante porque también con respecto al tema de la definición del rol del Estado, de cada discurso, de cada candidato, se define también una línea ideológica, ¿no? Y Fernando, también quería la réplica con respecto a eso. Te preguntaron acerca del derecho a la vivienda, la salud. ¿Qué es lo que opinas acerca de esta realidad? Creo yo que los derechos que tiene toda persona por el simple hecho de ser un ser humano son básicamente tres: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Es más, podemos catalogar al derecho a la propiedad como el derecho que subsume a todos los demás, porque cada quien es propietario de sí mismo, cada quien es propietario de sus sueños, de sus ideas, de lo que siente, de lo que piense. Entonces, y de su vida, lógicamente, y desde su libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los demás derechos que han sido utilizados y enarbolados por la gran mayoría de políticos, como derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda digna, derecho al agua y todo lo demás, simplemente no son derechos. ¿Por qué? Porque se constituyen como meras aspiraciones humanas. En virtud del derecho que yo tengo para ejercer mi libertad, para ejercer y oponerme a otras personas, sin que esto signifique atentar contra los derechos de los otros, yo puedo decidir qué es lo mejor para mí. El Estado no va a poder decidir por mí. El Estado no puede decir, ¿sabes qué? Tú debes de ganar tanto porque esto es lo más justo, cuando en realidad eso ocasionaría una hecatombe total en la economía y por supuesto en la oportunidad que esa persona tenga para poder trabajar dentro del mercado laboral. En ese sentido, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad son derechos negativos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo oponerlos frente a terceros y los terceros también pueden oponer esos derechos frente a los míos. Es decir, yo puedo ejercer mi libertad siempre y cuando no tente o no vaya en contra de tu libertad. Todo lo demás, como lo dije al inicio, se constituye básicamente como una aspiración humana. ¿Por qué? Porque los derechos sociales que son defendidos por todos los candidatos simplemente no existen, por el simple hecho de que la sociedad es una abstracción. La sociedad es una ficción que ha sido creada de alguna forma para poder explicar algunos fenómenos que se dan dentro del Estado, dentro de la organización. Entonces, la sociedad, al ser intangible, al no existir como tal, porque es una abstracción, implica que los derechos sociales simplemente no existen. En ese sentido, creo yo que tanto el derecho o lo que se cataloga como derecho a la salud, derecho a la educación, no le corresponde al Estado, nos corresponde a nosotros como personas, a nosotros poder decidir dónde es que queremos estudiar, qué es lo que queremos estudiar, dónde nos podríamos atender. Pero aquí el otro punto que se cuestiona bastante es, ¿pero qué hacemos con la gente que es pobre? Ellos no van a poder, por ejemplo, pagarse educación o salud privada. Entonces, aquí, a diferencia de algunas personas que se catalogan pues como anarcocapitalistas, que creen que el Estado no debería existir, los liberales, y como es mi posición, creemos que el Estado sí tiene que existir, pero que tiene que ceñirse estrictamente a funciones básicas, que son las de seguridad, las de obras de infraestructura y las de administración de justicia. Perfecto. Entonces, en ese sentido, el Estado sí puede ayudar a las personas que no tienen condiciones para atenderse de buena manera en cuanto a servicios de salud y educación. Sí lo puede hacer, por ejemplo, a través de lo que mencionaba este famoso economista Milton Friedman, los famosos vouchers educativos o vouchers de salud. Yo como Estado no subsidio la oferta, sino más bien subsidio la demanda, subsidio a la gente. Y cuando las personas
tienen ese voucher, se pueden atender donde ellos desean. Es decir, en vez de estar gastando presupuesto millonario en un sistema educativo que ya ha demostrado que no funciona, puedo permitirle a la gente que a través de este voucher educativo él pueda decidir dónde quiere estudiar. Y está demostrado que la educación privada, al menos en los últimos 25 años, es el lugar donde efectivamente se genera pues una educación de mucho mejor calidad. Aunque dicho sea de paso, ha ido mejorando tal y como ha podido en el caso peruano. Sin embargo, creo que la labor del Estado no debe ser más que la de garantizar la libertad para que la persona pueda decidir qué es lo que desea hacer con su vida y alcanzar sus sueños. Particularmente yo creo que el tema de los derechos sociales sí es un tema bastante importante en una sociedad como la peruana, plagada de pobreza, plagada de desigualdad. Claro que este tema, como lo mencionó Ernesto, no es un tema zanjado, pero yo creo que sí hay que darle importancia a los derechos sociales, más allá del individualismo, ¿no? A ver, Ernesto, una última réplica con respecto a este tema porque tenemos que pasar muy puntualmente a otro. Bueno, realmente yo advertí que no nos íbamos a poder poner de acuerdo sobre esto, porque a mí me parece inaudito negar la existencia de derechos sociales, hoy en pleno siglo XXI. Yo dije de que no era un debate zanjado el rol que debe asumir el Estado respecto al mercado, porque no había una fórmula perfecta, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en Estados Unidos la meca del capitalismo al Estado y asistiendo al salvataje de los principales bancos mundiales, ¿no? Entonces eso rompía todos los esquemas de los liberales y sin embargo allí lo tenemos, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando hablamos de derechos sociales, yo creo que eso es algo que es indiscutible. Los derechos sociales existen, están reconocidos en organismos internacionales y están también amparados por la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, si decimos que eso es justamente cuando nosotros nos basamos en modelos netamente matemáticos, económicos, en donde decimos que la sociedad es simple y llanamente producto de nuestra imaginación, y cuando desligamos la economía de la realidad, ¿no? Cuando deshumanizamos la economía, es precisamente que el mercado empieza a tener estas fallas que actualmente, por ejemplo, nos han llevado desde el año 2009 a una crisis internacional que hasta la fecha sigue rondando el país, ¿no? Y que evidentemente han puesto en cuestionamiento las bases de este modelo y que todo el mundo está tratando de pasar por agua caliente, ¿no? Yo creo que en un país como el nuestro, el Estado tiene una responsabilidad para con sus ciudadanos. El Estado debe garantizar el derecho a la salud universal, el Estado debe garantizar el derecho a la educación universal. Fíjense ustedes, esto de los vouchers para acceder al servicio educativo que se ha dado en Chile ha fracasado. Los estudiantes chilenos se levantaron y le han puesto a poner a Bachelet en el gobierno bajo el compromiso de que ella vuelva a dar gratuidad pública en la enseñanza en todos los niveles educativos. En Finlandia, que es el país con el mejor desempeño educativo a nivel mundial, la educación es pública, gratuita y es de calidad. Y también hago una invitación, ¿no?, a que se haga una comparación, porque aquí se pretende decir que la educación privada, por ejemplo, es la solución, que ha exhibido excelentes resultados. Yo creo que si ponemos en una bolsa a todas las instituciones educativas privadas y en otra bolsa a todas las instituciones educativas públicas, desde la mejor hasta la peor, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el promedio de estas instituciones realmente podría dejar mucho que desear en función a las instituciones educativas privadas. Pues hoy vemos cómo es que este ejercicio de libertad económica en materia educativa, ¿no?, se ha llevado pues a una exacerbación que permite que se abran institutos, academias, universidades que no cumplen los requisitos mínimos estándares de calidad, ¿no? Si vamos a hacer que el Estado simplemente emita un voucher para que este 22,7% de la gente que por ganar más de 200 soles al mes ya no es pobre según el INEGI, según el gobierno, elija entre esta pluralidad de servicios privados, creo que todos sabemos que la educación no va a ir a ningún lado. Hemos abordado distintos temas, ¿no?, desde las encuestas hasta el rol del Estado, el panorama político. Como último punto, yo quería preguntarles así, bastante puntual, acerca del tema de los congresistas por la región Lambayeque, ¿no? Ya es conocida la opinión de los ciudadanos de a pie. Muchos ciudadanos están disconformes con la labor que han realizado los congresistas, nuestros representantes,
y ahora pues vemos que hay un nuevo proceso electoral. ¿Cómo ven a estos líderes, a estos candidatos que se encuentran actualmente postulando al Congreso por la región Lambayeque? Ernesto, si podría responder. Bueno, la verdad es parte de la decepción que tengo, ¿no? Muy pocas personas realmente merecen participar en este proceso electoral y sobre todo merecen obtener la confianza de la ciudadanía chiclayana. No quiero señalar con nombres y apellidos, pero pienso que la mayoría de las personas que están participando en este proceso electoral, salvo algunas excepciones, no tienen ningún mérito para atribuirse el cargo de fiscalizador y de legislador a partir del próximo año o de julio de este año, ¿no? Me hubiese gustado más bien ver a algunos notables ciudadanos, luchadores sociales que participen en este proceso electoral y sin embargo no los vemos. Y esto tiene que ver también con el monopolio, ¿no?, de la participación política en nuestro país. Yo creo que esto es algo que se ha mercantilizado y que justamente recorta la participación de los ciudadanos, media el ejercicio pleno a participar, a elegir y ser elegido del ciudadano promedio lambayecano, y ahí tenemos los resultados, ¿no? No hay, o por decirlo, el 90%, 99.9% de los candidatos al Congreso de la República, lo mejor o la mayor cantidad de páginas que tiene que exhibir no es en su libro de propuestas, sino más bien en su libro de antecedentes penales, de antecedentes judiciales, y eso es algo que hay que lamentar. Fernando, ¿cuál es tu opinión? ¿Te sientes o no te sientes representado con los candidatos actuales al Congreso? Bueno, voy a ser sincero, de todos los que están aspirando a una curul en el Congreso de la República, debo conocer pues a uno o dos. Todos los demás particularmente son desconocidos para mí. Y bueno, tal y como lo viene mencionando Ernesto, pues a muchos de ellos no los hemos visto participar activamente en la vida política, al menos intentando plantear alternativas de solución a los problemas que hemos vivido pues hace un par de años y que seguimos viendo actualmente en Chiclayo y en las demás provincias, ¿no? Por ejemplo, el caso del exalcalde Beto Torres, o de repente algún tipo de participación política, más allá de discrepar en el tema pues tan polémico que fue el de la ley Pulpín, o en el polémico Tratado del Transpacífico. La mayoría de ellos no han manifestado pues una posición clara al respecto, y es más, son totalmente neófitos en el tema y no han estado directamente involucrados en estos problemas que nos interesan a todos. Se han olvidado de representarnos, ¿no? Exacto. Que es una de sus funciones principales. Bueno, agradecer su presencia en este programa, las puertas están abiertas para ustedes. Un último mensaje para todas las personas que se encuentran oyendo este programa. Bueno, como siempre lo digo cada vez que me toca participar en medios, que simplemente, y aprovechando de que estamos pues en época electoral, que la gente o que los electores no nos dejemos engañar por las propuestas, todas ellas populistas, de la gran mayoría de candidatos. No creamos todo lo que ellos dicen, porque simplemente no existe ningún vínculo entre la propuesta que ellos lanzan, entre el plan de gobierno que lanzan y lo que finalmente aplican cuando llegan al poder. Entonces creo yo que aquí lo realmente importante es lo siguiente: tomar en cuenta que aquel candidato que más propone o que más ofertas lanza simplemente va a ser el candidato que más nos va a robar, el candidato que más va a meter la mano en el bolsillo de todos los peruanos. Así que hay que tener bastante cuidado. Hay que estudiar y analizar bien cada una de las propuestas y principalmente ver si económicamente son viables, porque no podemos volver a cometer los mismos errores del pasado y creer simplemente pues que porque el candidato lo dice y porque es una propuesta que suena bonita, ¿no?, se va a cumplir. A ver, Ernesto, tu mensaje final. Bueno, mi mensaje final, primero, Natalia, desearte el mejor de los éxitos en este nuevo espacio televisivo, reiterarte el agradecimiento por la invitación, y efectivamente estamos en un proceso electoral que debe ser una fiesta democrática, y esto hay que celebrarlo, y se celebra ejerciendo plenamente nuestra ciudadanía, es decir, no dejándose llevar solamente por el buen labio y el discurso político, sino analizando realmente qué es lo que le conviene al país y qué es lo que le conviene a nuestra región. En ese sentido, más allá de nombres, apellidos y rostros amables que hoy abundan, lo que tenemos que ver justamente en campaña abundan,
Lo que tenemos justamente es que ver si es que este cordero que nos está visitando es realmente un cordero o es un lobo disfrazado de cordero, y para eso hay que hurgar entre sus antecedentes políticos, si los tienen, porque ya he señalado que hay bastantes neófitos en la materia, ¿no? Antecedentes políticos, antecedentes penales, antecedentes judiciales, y principalmente evaluar si es que las propuestas realmente son propuestas viables, ¿no? Son propuestas factibles. Sobre eso, solamente le dejo un dato también a Fernando, que está muy empeñado en el tema económico. Fíjense, somos el tercer país, el país que por tercer año consecutivo tiene las terceras mayores reservas internacionales netas en América del Sur, solamente superados por Brasil y por Venezuela, algo más de 60.000 millones de dólares, que supuestamente son unas reservas que sirven para tiempos de crisis, y desde el año 2009 el PBI está aguantado y no se utilizan, ¿no? Entonces eso es algo que hay que evaluar también. Gracias por su presencia una vez más, Ernesto. Gracias, Fernando. Esperamos que el programa Las Mujeres Preguntan haya sido de su agrado y que va a servir de una u otra manera para informar acerca también de las candidaturas al Congreso por la región Lambayeque. A partir de la otra semana empezamos de lleno con entrevistas a los congresistas, a los distintos candidatos, y ya se confirmó la presencia del candidato por el Partido Humanista, Wilmer Antón Mayenga, quien estará con nosotros el día miércoles, y el día lunes vamos a contar con la presencia de un candidato de Todos por el Perú, que es la agrupación de Julio Guzmán. Agradecer nuevamente su presencia y nos vemos el día lunes con nuevas entrevistas. Muchas gracias. Fondo a tus candidatos y sus propuestas ante la problemática de tu localidad.